Bien, vamos a hacer una puesta en común de lo que venimos viendo. El tema es percepción visual, ¿sí? Eh, la pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? ¿No? Estuvimos viendo algunas ilusiones ópticas en el programa Proyecto G, ¿sí? Con las cuales se nos quería demostrar que cuando vemos algo no vemos solamente el objeto, sino que también nuestra percepción da cuenta del entorno, ¿sí? Una de las preguntas estaba referida a eso. ¿Vemos nada más que el objeto? No. Vemos el objeto y su entorno. Sí, acá por ejemplo estos dos cuadrados, el de arriba parecía estar más oscuro. ¿Por qué? Porque nuestra percepción notaba que como el cielo estaba iluminado, eh, entonces más estas sombras que están por acá en la mitad, asumía que este cuadrado de arriba tenía que ser más oscuro que el de abajo, porque el de abajo uno tiene la idea de que está en sombra, como aparte parece que está viniendo hacia el espectador, el de abajo debería ser más claro. ¿Sí? Bien, lo primero que podemos decir es esto, que creemos que vemos con los ojos, pero los ojos hacen tan solo una parte, que tiene que ver con el proceso de visión. Eh, Después entra en juego nuestro cerebro, que con la información que recibe de los sentidos, principalmente de la vista, elabora y significa lo que estamos viendo, le da un significado a lo que estamos viendo. ¿Sí? Acá viene la explicación del truco. ¿Sí? Yo por acá me puse un rectangulito. Cuando superponemos un rectángulo que tiene el color gris de arriba, nos damos cuenta que también es el color gris de abajo, ¿sí? Pero nuestro cerebro nos hace trampa, a pesar de que lo estamos viendo, nos hace trampa y nos dice, no, tiene que ser así. Por eso nos cuesta tanto darnos cuenta del, del color en realidad. Hay un sinnúmero de ilusiones ópticas que tienen que ver con esto y que hacen a la percepción y que son explicadas por la Gestalt. ¿Sí? La Gestalt nos dice que siempre buscamos la forma más sencilla. Cuando nuestro cerebro encuentra que algo no le cierra, por ejemplo, ese truco que nos dice cuántas patas tiene el elefante. ¿Sí? Intentamos contar las patas mirando desde abajo y nuestro cerebro se confunde, ¿sí? Eh, trata de seguir la trayectoria de las patas y el tema no le cierra. ¿Sí? Acá hay alguna que se forma por la trompa, pero se da cuenta después de analizar bastante la imagen. Mencionábamos a la Gestalt. La Gestalt es una escuela de psicología alemana que se dedicó a estudiar justamente la percepción. Una escuela de psicología es un grupo de psicólogos que estudió en torno a un mismo campo de estudio, una misma problemática: determinar cómo percibimos las imágenes. Y el corolario de la Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? O sea, cuando analizamos una imagen, vemos todo el contexto, no solamente lo que estamos viendo. Muchos habían sacado el corolario principal de la Gestalt de no sé dónde, de alguna página supongo, que tiene más que ver con la psicología, o tenía más que ver con la psicología. La Gestalt también es una escuela de psicología, ¿sí? Hay psicólogos gestálticos que trabajan con esto, con las formas, ¿sí? Con el análisis de las formas, que interpreta la persona a partir de las formas. Los estudios de la Gestalt se utilizan mucho en publicidad. Por eso es que en uno de los ítems yo les mandaba a buscar publicidades relacionadas con la Gestalt. Hablando de que el todo es más que la suma de las partes. Y lo que percibimos acá, primero vemos el todo, vemos el rostro, ¿sí? Después nuestro cerebro empieza a meterse dentro de la imagen y se da cuenta que son ramas con hojitas o con pajaritos. Pero primero analizamos el todo. Otro de los efectos tenía que ver con esto, ¿sí? Con esas células que tiene nuestro cerebro dedicadas a observar el movimiento, ¿sí? El efecto, el efecto este de movimiento eh,
hace que las células se acostumbren al movimiento, y cuando cambiábamos bruscamente, después de ver un ratito hacia el centro de la imagen, cuando cambiábamos bruscamente, ¿sí?, la imagen, lo que vemos inmediatamente después, es el producto de que esas células quedan todavía, o esas neuronas quedan todavía con esta inercia del movimiento. Esta es la explicación del fenómeno, se llama post-efecto de movimiento, ¿sí? Y era lo que decía antes, ¿no? Otra de las leyes de la Gestalt nos habla de que nuestro cerebro intenta cerrar. Cuando ve un conjunto de figuras, intenta cerrarlas. Es por eso que vemos un triángulo donde no lo hay, ¿sí? Lo que hay son círculos a los cuales les falta una porción, ¿sí? Pero nuestro cerebro completa esa imagen cerrando, ¿sí? Bueno, no hace falta que pongan con el puntero. Ah, y este encima es un puntero láser, ¿sí? Nuestro cerebro lo que hace es esto que estoy haciendo, se llama dificultosamente con el puntero. Nuestro cerebro inmediatamente se da cuenta que es una vaca, ¿sí? Una vez que aprendió el significado de esa imagen, le queda grabado para siempre. Eso es muy utilizado en la publicidad, sobre todo en el diseño de logotipos. Esa es la explicación. Aprendizaje de un solo golpe. Alcanza con experimentar la interpretación de algo una sola vez para entenderlo. El oído es distinto. El oído como que necesita de que uno repita y repita varias veces la cosa para que quede grabada auditivamente. Otra de las curiosidades que mostraba el video es el de giro fusiforme. ¿Sí? Bueno, ahora después de ver el video ya va a costar que caigan en el truco. Pero si uno observa estos dos rostros y le preguntan rápidamente si son iguales o hay alguna diferencia, muy probablemente la mayoría de ustedes digan que son iguales, ¿sí? Cuando los vemos dados vuelta y nuestro cerebro los percibe como rostros, ahí se da cuenta de las diferencias. Eso se llama giro fusiforme, ¿sí? Es una parte del cerebro dedicada a reconocer los rostros. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento de los rostros? Era otra pregunta. Porque somos seres sociales, ¿sí? Vivimos entre las personas. Necesitamos desde que nacemos tomar contacto visualmente con la otra persona, saber qué le pasa. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los planos en el cine. En el cine se usan mucho los primeros planos. ¿Por qué? Porque nos muestran el rostro del actor. Necesitamos saber qué le está pasando. Si está triste, si está contento. Bien, esta es la explicación. Cuando vio los rostros invertidos, no les dio bolilla porque los tomó como objetos. Nuestra percepción. No se activó el giro fusiforme. Pero cuando los vio dados vuelta, ahí sí se activó y se dio cuenta de las diferencias. En resumen, podemos decir que la percepción es la suma de lo que vemos más lo que entendemos, ¿sí? Las sensaciones más la cognición, lo que aprendemos. La cognición está dada por todo aquello que aprendimos, vivimos, nuestra historia de vida, lo que estudiamos, las creencias religiosas, ¿sí? Sobre esto vamos a trabajar esta semana. Esto era para mí. Otra de las preguntas hacía referencia a la comparación entre el ojo y la cámara, ¿sí? La cámara fotográfica la vamos a ver más que nada en quinto, pero vamos a ver que tienen muchas cosas en común, ¿sí? Por ejemplo, el iris, que es la parte del color del ojo, es el encargado de regular la cantidad de luz que entra en el ojo. La cámara también tiene un iris o diafragma que regula la cantidad de luz que entra a la placa fotosensible, que puede ser un CCD o la película en las cámaras viejas. El ojo tiene un músculo que es el que se encarga de enfocar, que se llama cristalino. La cámara tiene un conjunto de lentes que se encarga de enfocar,
que se encargan de enfocar, o sea, hacer que los haces de luz confluyan en este punto. ¿Qué más? Bueno, la cámara tiene un circuito que se llama CCD, que es este de acá, que es el que hace la magia de transformar la luz en impulsos eléctricos que viajan hacia la memoria de la cámara. El ojo tiene algo parecido, que es la retina. ¿Sí? La retina es la parte de atrás del globo ocular, donde hay un montón de células que reciben la luz y la transforman en señales eléctricas que viajan hasta el cerebro. ¿Sí? Entonces hay muchos elementos de coincidencia entre la cámara y el ojo.